saludarles nuevamente en una emisión más de los criterios del Poder Judicial, en esta aula de la revista Tiempo de Derechos. Le doy la bienvenida y siempre es un gusto saludar a este fabuloso equipo, tanto de este programa como de la revista y de la fundación en general. El doctor Rafael Estrada Mitchell, director de la revista, la licenciada Susana Miguel y el licenciado Antonio Mercado, colaboradores carísimos de estas iniciativas y que hacen siempre todo para poder facilitar que estemos hoy aquí reunidos y reunidas a la distancia. Y en esta ocasión, precisamente para poder conversar con una persona que juega un rol fundamental en la prestación del servicio de asesoría jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública Federal, la maestra Gabriela Ruiz García, que es precisamente la directora de asesoría jurídica especializada en el referido instituto. Maestra Ruiz, bienvenida. Gabriela, bienvenida. Es un honor poder compartir esta tarde contigo y poder conversar en torno a varios de los temas relevantes precisamente que te toca a ti supervisar, revisar y asesorar desde esa dirección. Y bueno, nada más para cubrir las formalidades, permítanme mencionar que Gabriela Ruiz García no solamente es abogada, licenciada en Derecho, también es especialista en Derecho Laboral y maestra en Derecho, todo por la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra Ruiz García ha cursado las especialidades sobre reforma en materia de justicia laboral y la de asesoría jurídica impartidas por la Escuela Federal de Formación Judicial de el todavía Consejo de la Judicatura Federal. También tiene el curso de formación de personas actuarias en las jornadas de sensibilización del Programa Integral de Formación y Selección en materia de justicia laboral, así como de actualización sobre la reforma en materia laboral, entre otras. La maestra Ruiz fue procuradora auxiliar en la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al servicio del Estado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, abogada del Sindicato de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Insisto, antes de ser responsable de la Dirección de Asesoría Especializada, la maestra Ruiz García se desempeñó como asesora jurídica federal especializada en materia laboral. Bienvenida, maestra Ruiz. Insisto, un gusto poder platicar contigo y precisamente para ir entrando en materia. eh, para quien no tenga, digamos, el panorama del todo claro, valga decir que la defensa pública en este país no solo se presta en la materia penal. Tradicionalmente asumimos que la defensoría pública la asociamos directamente con la materia penal, pero en general, pero particularmente en el orden jurídico federal, además de prestarse este servicio público en materia penal, se presta en el resto de materias, en todo lo que no es penal. Claro, en el ámbito federal, ese servicio le compete al Instituto Federal de Defensoría Pública respecto de las materias o del orden jurídico federal. Y particularmente el servicio de asesoría jurídica, que es el nombre que se le da a esta Defensoría Pública en materias no penales. La asesoría jurídica se brinda, insisto, en todas las materias, pero particular atención reclama la atención de ciertas personas, de ciertos grupos de personas. Y no es una ocurrencia, digamos, o una política temporal, sino que esto se hace en razón de lo que mandata la Ley Federal de Defensoría Pública, es decir,
de manera preferente el servicio debe ser prestado a cierto grupo de personas, como las personas sin ingresos, las personas pensionadas, las personas indígenas, las personas con alguna discapacidad. Esto ha llevado a que dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública, el personal de asesoría jurídica se especialice, digamos, atienda con particular atención a las personas que forman parte de esos ciertos grupos. La atención a esos ciertos grupos, a las personas que integran esos ciertos grupos, es precisamente el que coordina la maestra Gabriela Ruiz en esa dirección de asesoría especializada. Pero yo ya hablé demasiado, querida Gabriela, ante todo, bienvenida. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y sobre todo, ¿en qué asuntos y respecto de qué personas con particular atención se abocan ustedes a atender en esta dirección de asesoría especializada? ¿Por qué lo especializado? Y además, si pudieras mencionar algún o algunos casos emblemáticos que nos pudiesen ayudar a entender mejor la prestación de este servicio, particularmente, digo, por definición, el servicio de defensoría pública lo reciben las personas en situaciones, vamos a llamarlo así, de mucha desventaja o de gran desventaja. Pero si además nos especializamos, digamos, para atender a otros ciertos grupos en otras condiciones de desventaja, pues esto ya torna un servicio muy especializado y qué bueno que así sea. Pero, querida Gabriela, tú cuéntanos precisamente de qué va, sobre todo para informar no solo a las personas especializadas, sino en general a las personas interesadas y que algún interés puedan tener en acudir precisamente a los servicios de este Instituto Federal de Defensoría Pública. Por favor, Gabriela, bienvenida. Muchas gracias, doctor Baez. Buenas tardes, doctor Estrada. De verdad, gracias por la invitación antes que nada. ¿Qué tal, Susana, Antonio? Pues el tema es para mí apasionante porque, como bien lo comentas, primero que nada, el Instituto Federal de Defensoría Pública es un instituto a nivel nacional que tenemos presencia en las 32 entidades federativas. Aquí, lo interesante de la Dirección de Asesoría Especializada, como bien lo comentas, es que además del servicio gratuito que se da a las personas solicitantes de los servicios del instituto, es que cuando requieren alguna o tienen alguna situación de vulnerabilidad, nosotros tenemos asesores especializados y debidamente capacitados para que se les brinde la atención. Como bien lo mencionabas, la Ley Federal de Defensoría Pública establece quiénes serán los usuarios preferentes de este servicio. Dentro de ellos, sí, las personas desempleadas o los que no tienen algún ingreso, los trabajadores eventuales, los que pertenecen a alguna comunidad o pueblo indígena, las personas que por cualquier razón social o económica requieran de nuestros servicios, y también que perciban cierta cantidad inferior que se establece en las bases de organización. La Dirección de Asesoría Especializada a la cual estoy a cargo, se encarga de la atención a personas en situación de movilidad, a personas con discapacidad, a asuntos laborales y personas mayores o adultas mayores, como comúnmente se les conoce. Los servicios que brindamos en el instituto pueden ser diferentes y son orientación, asesoría y representación. La orientación se le brinda a cualquier persona que llega a nuestro instituto y detectamos que no es competencia de nosotros poderles apoyar de alguna manera, porque como bien lo comentabas, la Ley Federal de Defensoría Pública establece la competencia del instituto para asuntos del fuero federal. Pero si por algún motivo la persona solicitante no es, su asunto no es de nuestra competencia, se le brinda la orientación correspondiente y se le canaliza a la institución que sí le puede brindar el servicio que corresponda. Cuando sí, mande, Carlos, no se escucha. Perdón, Gaby, algo que acabas de decir me parece bien importante transmitirlo. Hablaste de diferentes personas.
Sí. o grupos de personas a los que preferentemente se les debe de dar el servicio. Mencionaste personas con discapacidad, por ejemplo, o personas indígenas. Mi pregunta es, ¿puede tratarse de una persona con alguna discapacidad, pero cuyo problema que te vengan a tratar a ti, que te expongan, digamos, como asesora jurídica, puede no estar relacionado, vinculado o condicionado por la situación de discapacidad de la persona? Puede tratarse de otro asunto. Y sin embargo, digamos, el tratamiento que tú le darías también tendría, a pesar de que el problema no se relaciona directamente con la discapacidad, el contexto mismo en el que se encuentra la persona te llevaría a algún análisis en particular. Es que eso es algo maravilloso porque nuestras bases generales de organización del instituto establecen como una obligación para todas las personas asesoras jurídicas establecer en sus medios de defensa ese contexto sociocultural y económico que presentan ante la problemática que refieren. En este caso, como bien pones el ejemplo, puede ser que la persona no presente una situación o su problema no estribe en cuanto a su discapacidad, sino que el problema es de un pagaré, ejemplo. Pero ese pagaré que tiene en materia federal, claro que, claro que la problemática, si bien es cierto, de origen es el pagaré, a lo mejor él por la discapacidad que llegue a presentar tuvo alguna, vulnerabilidad o una situación que se puede manifestar en el juicio mercantil y se debe de exponer al juez. Ejemplo, yo tuve un usuario que, fue demandado por su hermano para un desalojo de su casa. Y este usuario ya era es una persona mayor, ahorita ya tiene 78 años. Además de todo, de ser una persona adulta mayor, él tiene cataratas, no ve bien, no ve de manera clara ni precisa, y para que él pueda ver con sus cataratas, se le tiene que imprimir en una letra por lo menos 18 o 20 para que él pueda analizar o intentar leer el documento. Cuando él fue emplazado al juicio de origen, pues no se enteró porque la demanda era muy chiquita y tampoco lo notificaron como debería. Nosotros desde la Defensoría Pública, en el amparo, se hizo la precisión que él no pudo haber sido emplazado y que no pudo haber tenido conocimiento de la demanda, derivado de que primero no tiene ingresos, es una persona mayor que apenas si pudo terminar la primaria, sí sabe leer, sí sabe escribir, pero que eso también le dificultaba el entendimiento para la demanda. Y además de todo, es una persona mayor con una discapacidad visual que dificulta su visión. Entonces, en ese contexto, el juicio de amparo favoreció para reponer el procedimiento de origen, y los efectos de la sentencia de amparo no solamente fueron para reponer el procedimiento, sino para que se hicieran los ajustes procedimentales para que esta persona adulta mayor entendiera y conociera qué es lo que se estaba demandando, y que además las notificaciones del juicio se le hicieran en un tamaño de letra adecuado que él pudiera ver, porque además de todo, su contexto económico tampoco le permitía, pagar una cirugía de cataratas. Este usuario también, aparte de ser una persona mayor y una persona con discapacidad, tenía muchas situaciones y se le turnó a diferentes asesores para diferentes servicios, porque no contaba con credencial de lector, tampoco tenía su acta de nacimiento. Nos encontramos con múltiples barreras que la propia sociedad y el propio sistema mexicano le imponían para poder, acceder a diferentes servicios, porque al no tener la credencial de lector y tampoco tener su acta de nacimiento, no podía ir ni siquiera a un centro de salud a pedir la atención médica que necesitaba. Entonces, nosotros desde la Defensoría, diferentes asesores, le brindaron otros servicios para que se hiciera de esos documentos y que en algún momento determinado también pudiéramos pedir un amparo por acceso a la salud. Aquí en este punto, y con las personas asesoras especializadas en personas con discapacidad, me gustaría hacer la referencia que a nivel nacional únicamente contamos con 34 personas especializadas. No por eso quiere decir que las demás personas no conozcan o no puedan atender a las personas con discapacidad. Sin embargo, sí, este grupo de 34 personas asesoras cuentan con, más experiencia y se han destinado para que si llegan usuarios preferentes de este servicio y que presentan alguna discapacidad,
tengan la posibilidad de acceder a esta defensa especializada. Avanzando un poquito con las demás especialidades que tenemos en el instituto y que se encarga la dirección, vemos a las personas en situación de movilidad, que son los extranjeros o migrantes que están de manera irregular en el país. Hemos tenido desde septiembre, desde el 18 de septiembre del 2023, una modificación por una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia respecto a que las personas, migrantes deben de estar legalmente representadas por un asesor o asesora jurídica. Bueno, no lo dice exactamente la jurisprudencia, pero se entiende que deben de contar con una defensa adecuada en su procedimiento administrativo migratorio. Entonces, desde el 18 de septiembre del 2023, a lo largo de este tiempo y en la República Mexicana, las detenciones en la estación migratoria han venido acompañadas del servicio de los asesores jurídicos que están disponibles en el instituto. También aquí quiero comentar que a pesar de que sí seamos un instituto federal y aparentemente contamos con más recursos y presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente tenemos 43 personas asesoras especializadas en situación de movilidad para la atención de estos asuntos. Y, ejemplo, a veces no es suficiente el personal con el que contamos para la cantidad de personas migrantes que llegan al país. Por ejemplo, en Chiapas, cuando empezaron las caravanas de migrantes a entrar por, Belice, por Guatemala, que entran por Chiapas, al día entraban más de 1000 personas y, no sé, 600, 800 de ellas eran detenidas y llevadas a la estación Siglo XXI, ahí en Tapachula, Chiapas. Y contábamos nada más con 2 personas asesoras para que les brindara la atención. Eso no quiere decir que no se les brinde el servicio, sino que se puede retrasar la atención que con mucho gusto nosotros les brindamos. ¿Cuál es la atención que se les brinda? Estén en la estación migratoria o lleguen a las oficinas sedes o se encuentren en albergues, porque también las personas asesoras acuden presencialmente a albergues, a casas de refugio, a cualquier lugar donde se encuentran las personas. Incluso tenemos, detectados en diferentes entidades y como bien se sabe, hay personas que se quedan en las vías del tren para esperar a los trenes y buscar una posibilidad en su momento de llegar a Estados Unidos. Como ahí se van y se refugian, las personas asesoras se les encarga acudir para que vean la posibilidad de que estas personas obtengan de manera legal su regularización en el país. A veces, desafortunadamente, la situación migratoria por la idea de llegar a Estados Unidos, pues, no les interesaba, regularizar su situación, pero sí se les explicaba y sí se les decía a qué oficinas podían acudir, con qué abogado y qué documentos debían presentar para poderlos asistir y ayudar. Esto no únicamente se limita. Mande, Carlos. Gaby, perdón, lo que estás diciendo, a ver, yo sé que te voy a preguntar una obviedad a partir de lo que estás tú refiriendo, pero eso quiere decir que las personas asesoras no están sentadas en su oficina esperando a que llegue alguien, digo, por lo regular, pues me queda claro que todos estamos acá, pero hay personas asesoras que van a buscar a las personas usuarias, es decir, a las personas que necesitan sus servicios. Es así. Es totalmente así, sobre todo con este grupo de personas en situación de movilidad, porque esas personas vienen con un contexto muy difícil desde sus países, vienen huyendo, no tienen la confianza de poderse acercar a las instituciones porque precisamente tienen el temor de ser regresados a sus países. Entonces ellos buscan dónde alojarse, quedarse en la calle, lo hemos visto a nivel nacional, hacen campamentos, hacen refugios, duermen en la calle, muchas situaciones que eso los orilla a no acudir con alguna institución que los pueda respaldar. Cuando, mis compañeros asesores llegan a todos estos lugares, evidentemente van identificados. A nosotros nos caracteriza un chaleco morado que dice Instituto Federal de Defensoría Pública y, por lo general se tienen, flyers de difusión con los servicios, con los documentos que requieren
y también, la mayoría de ellos, o algunos de ellos hablan inglés. Ese documento se traduce en ambos idiomas con la finalidad de que tengan el acceso certero de quién es el que le está brindando el apoyo, y que en este caso queremos que sea el Instituto Federal de Defensoría Pública. Todos los asesores, incluso, tanto de atención a personas con discapacidad, los asesores laborales, los asesores en situación de movilidad y los asesores que ven otras materias, pues definitivamente no es que estén sentados todo el día esperando a que llegue un usuario, sino que cada uno cumple diferentes actividades y diferentes roles que tienen que estar saliendo a las calles todos los días, no solo para buscar quién necesita el apoyo, en este caso de personas en situación de movilidad, sino para cumplir en un momento determinado lo que ya ganaron y que les voy a explicar un poquito más adelante, por ejemplo, con los asesores en materia laboral. Perdón, Gaby, otra duda. ¿Atienden infancias? Es otro Ajá. de los grupos, digamos, de atención preferente. Pero ahí, digamos, asumiendo que es el Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿cómo se da esta intervención en favor de las infancias? Esa es una parte muy bonita, muy enriquecedora, que a mí me parece que el instituto ha hecho una gran labor por los niños, niñas y adolescentes, porque definitivamente hace años no se pensaba que los niños tuvieran una voz o tuvieran una toma de decisión en un juicio. La ley de amparo lo reconoce, la jurisprudencia, los convenios internacionales, las observaciones lo reconocen, pero en realidad tiene pocos años que nos dan tanta cabida al instituto para participar en representación de los menores. La mayoría de los juicios que llegan para, brindar el apoyo a niñas, niños o adolescentes son de juicios de amparo, en los cuales, notoriamente hay un conflicto de interés entre las partes, papá y mamá, o mamá y mamá, papá y papá, en donde el niño, la niña o la adolescente se encuentra en el conflicto de que, pues, evidentemente él no se sabe defender, no se puede defender. El juzgado pide una persona asesora jurídica que lo represente en el juicio de amparo y que vele por sus intereses. A mi persona asesora, yo lo que voy a hacer y voy a defender es el derecho del niño, de la niña o del adolescente, ejemplo, de convivir con su papá o con su mamá, con el papá o mamá que no tenga la guardia y custodia, del derecho a una pensión alimenticia, del derecho a la educación, a la salud, por mencionarte algunos ejemplos. También, por poner un ejemplo, de los primeros juicios de amparo que llevé como asesora, me tocó una niña que se asumía como, indígena oaxaqueña de 6 años, pero que en el juicio de amparo argumentaba que habían cerrado la tienda de abarrotes de su tío y que, eso le impedía acceder a su educación, porque en la tienda de abarrotes estaba su tableta y sus libros. Y entonces me designan como asesora. A mí se me hace muy raro, primero, que una niña de 6 años, que el abogado haya promovido en nombre de la niña de 6 años, aduciendo aparte esta situación de que era una indígena oaxaqueña y que no podía tener acceso a la educación. Ya del juicio, del desarrollo del juicio, yo sí le pedí al juez: "Oye, ¿sabes qué? Yo necesito conocer a la niña, necesito que tú sepas primero que la niña existe, porque los papeles ahí están, y necesito saber en qué condiciones de salud está, si efectivamente está estudiando, qué grado está estudiando, en qué cuáles son los libros que no han podido abrir, por derivado del cierre de la tienda de abarrotes donde dice que estaban todas sus cosas". Y el juez, ante esa petición y también por la sensibilidad del juez, se realizó una diligencia para que nos presentaran tanto a la actuaria del juzgado como a la niña y pudiéramos conocerla y de propia voz nos dijera que efectivamente, ella tenía algún interés. Y la niña, pues, evidentemente ni sabía nada. Yo incluso le comentaba a la actuaria: "Oye, ¿sabes qué? Un favor, que la niña te ponga con su puño y letra en la hoja su nombre, nada más", también para no invadir a la niña, porque se había pedido el apoyo de, el DIF para que estuviera presente, no pudo estar presente, pero aún así la diligencia se llevó a cabo sin, menoscabar sus derechos, por supuesto. Y la niña no sabía ni escribir su nombre, y la firma que ella, según había estampado su nombre, era totalmente diferente al que habían plasmado en la demanda.
evidentemente, de esa condición de niña, niño, adolescente, en este caso de la niña, se pretendía hacer un abuso para ejercer el juicio de amparo en favor de una persona ya mayor de edad que bien pudo haber utilizado otro medio de defensa. Retomando las representaciones especiales, cuando las personas asesoras toman esas designaciones, protestan el cargo ante los juzgados o los tribunales cuando ya es un recurso de revisión, de queja, de otro tipo, y velan exclusivamente por los derechos del niño, la niña o la adolescente hasta su total conclusión. Wow, ¿no? Verdaderamente el caso que nos planteas es notable. Curiosamente aquí, precisamente en salvaguarda pues, de la pretensión, bueno, de la no pretensión de la niña y evitar precisamente un abuso en su supuesto nombre. Ah, Ahora bien, a partir de lo que yo leí tú cuando te presenté, Gaby, me queda claro que lo tuyo es el derecho laboral. Y precisamente en la dirección a tu cargo, pues te haces responsable de coordinar particularmente a las asesoras y a los asesores especializados, particularmente enfocados en vamos a llamarlo así, la defensa en los tribunales federales laborales. Ahora bien, esta defensa se le brinda solo a la parte, alguna de las partes en concreto, en particular, al actor, al demandado, al trabajador, o también pueden asesorar, digamos, defender al patrón. qué súper tema. Bueno, primero, asesoría laboral. La asesoría laboral no estaba a cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública hasta antes del 2019. El instituto no era competente en asuntos de materia laboral. Esto se da a consecuencia de la reforma laboral a la Constitución en marzo del 2019 y como consecuencia se tuvo que modificar tanto la Ley Federal de Defensoría Pública como las bases generales de organización para que el instituto pudiera asumir esta responsabilidad. Precisamente hoy en la mañana estaba comentando este mismo tema con otra organización y les explicaba yo que el espíritu del legislador fue muy, muy particular porque dejó a cargo tanto de Profedet como del Instituto Federal de Defensoría Pública la posibilidad de que las partes, cualquiera, pudiera representarlos. Entonces, ahorita está bien hasta cierto punto, porque tanto Profedet como Instituto Federal de Defensoría Pública pueden representar a un trabajador que es actor en un juicio, pero aquí sí me gustaría hacer una observación muy, muy importante. Profedet a nivel nacional cuenta con más de 230 procuradores auxiliares que pueden llevar esos juicios. A diferencia de nosotros, a nivel nacional contamos con 89 personas asesoras especializadas en materia laboral. Sí, ese es muy, muy diferente, pero también evidentemente Profedet, desde todo la creación de los juicios laborales, ha estado presente en la defensa de esos derechos, y no por eso quiere decir que si tienen más sean mejores o peores que nosotros, ni viceversa. Simplemente la posibilidad de que tanto actores, como beneficiarios, trabajadores, puedan escoger su representación. Si podemos representar o no patrones, eso es un tema muy interesante porque hay diferentes tipos de patrones. Hay patrones físicos y hay patrones personas morales. Entonces, si evidentemente el juicio se trata en primera instancia de un asunto federal, pues con mucho gusto se les podrá brindar alguno de los servicios. Y pongo el ejemplo de un patrón local que está siendo demandado porque su trabajadora, se accidentó y le están reclamando un riesgo de trabajo, pero de una tortillería. Sufrió su trabajadora en una tortillería un riesgo de trabajo, se quemó, se lastimó, se cortó y perdió un dedo, perdió una mano o ya no puede recuperar la movilidad porque se les atoró y no la tenía inscrita en el Seguro Social. Ahí sí nos va a tocar conocer de esa demanda porque se está reclamando un riesgo de trabajo y también se le da parte al IMSS en ese seguro social. El patrón, a final de cuentas,
Si nosotros no representamos a la parte actora, que eso también es algo muy importante, si nosotros no representamos a la parte actora y el dueño de la tortillería nos acredita que percibe cierto monto de ingresos de conformidad con su declaración anual, puede ser que sí sea susceptible de que se le presten los servicios en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Personas morales, de acuerdo a nuestras bases de organización, es la directora general, en este caso del instituto, quien puede determinar si se le brinda el servicio de acuerdo a sus características. Porque en personas morales, pues no todas las personas morales generan ingresos superiores a los que establece nuestras bases para que se le brinde el servicio. Hay personas morales que son sociedades civiles sin fines de lucro y pudiera ser que en todo caso sí sea susceptible o viable que les prestemos nosotros el servicio de representación, pero cada caso de patrones en específico se analiza de manera independiente para establecer si están dentro de la preferencia del derecho de servicio. Esto que mencionas, Gaby, me parece también relevante, digamos, ahondar un poquillo más en eso, precisamente porque, digo, por definición, la Defensoría Pública, pues desde su concepción con Ponciano Arriaga, que la denominó la Procuraduría de los Pobres, ¿sí? Pues evidentemente, en principio, o preferentemente, en principio, quienes reciben este servicio de defensoría pública, pues son las personas que menos oportunidad tienen, menos Exacto. capacidad tienen de acudir a un servicio de defensa jurídica privada. Sin embargo, esta posibilidad o este elemento que mencionas, por un lado, el monto de ingresos para poder brindar el servicio, hasta 12 salarios mínimos en este momento, si mal no recuerdo, claro, eh, el elemento que tú referiste, pues es su declaración anual de impuestos. Es decir, objetivamente el instituto, el único elemento al que puede recurrir, pues es precisamente una declaración anual de impuestos, de tal manera que cualquier otra sospecha, pues tendría que ser destruida, digamos, con prueba en contrario, porque además el instituto siempre actúa de buena fe. Eso por un lado. Y por el otro, esta posibilidad de brindar estos servicios a partir, la propia ley así lo establece, pues a partir de un estudio socioeconómico que llevan a cabo las personas trabajadoras sociales del propio instituto, pero que también es una, digamos, es un elemento ordinario, pero que cobra particular atención o énfasis ante la duda. Es decir, si evidentemente la persona pues sí, no tiene los elementos para contar con una defensa privada, pues se le brinda incluso en situación de emergencia, pero digamos, de todas maneras se recurre al análisis o al estudio socioeconómico. ¿Esto es así, Gaby? Sí, definitivamente, como bien lo mencionas, ese servicio preferente, pues, fue pensado para, aquellos que no tienen los recursos suficientes para poder contratar a un abogado particular. Definitivamente, es a veces complicado que, los usuarios del servicio entiendan esta parte, porque simplemente pueden decir: "No, es que yo no tengo dinero, y no tengo dinero, y soy un patrón, y no tengo absolutamente nada". Pues sí, pero si tu empresa ya no está generando recursos, porque efectivamente cerraste hace 2 3 meses, porque nadie está exento, ni nadie tiene garantizado el ingreso en una empresa, pues, con mayor razón, se les tiene que solicitar de primera mano esa constancia de situación fiscal junto con su declaración para verificar y comprobar a cuánto ascienden sus ingresos. Cada patrón nos ha presentado diferentes documentos, desde el emplazamiento porque están en quiebra hasta sus estados de cuenta bancarios. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestros compañeros trabajadores sociales, analistas que están en el instituto, si el asesor, ante la sospecha de que sí puede pagar un abogado particular
pide que se le hace el estudio socioeconómico y si el estudio socioeconómico arroja que cuenta con los recursos suficientes para proveerse de un abogado particular, pues definitivamente no está dentro de los usuarios preferentes a los que se les puede prestar el servicio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa carga de trabajo que tiene la persona asesora puede destinarse a alguien que efectivamente no cuenta con los recursos y que, bueno, por situación cultural, pues sabemos que los trabajadores, por lo general, son los que se encuentran en una desventaja mayor ante los patrones. También Y perdón. no, no, por favor, adelante. Hablando de laboral, también quería Sí. comentar que no únicamente podemos brindar atención a trabajadores o a personas beneficiarias de los trabajadores que ya hayan fallecido, ni patrones, sino que también vemos a sindicatos, que ha sido de los menos, pero nos ha costado mucho trabajo con esta reforma, que los sindicatos quieran allegarse de nuestros servicios, porque evidentemente han ganado ya un reconocimiento con sus afiliados y contratan abogados particulares. Pero nosotros nos hemos encontrado que a consecuencia de la reforma laboral sí han surgido varios sindicatos minoritarios o que no cuentan con todo el apoyo de la base trabajadora aparentemente y que quieren ese reconocimiento y que quieren que se les apoye para que obtengan las cuotas sindicales y que se les respeten los mismos acuerdos a los cuales llegan el patrón con el sindicato mayoritario en sus contratos colectivos de trabajo, a esos trabajadores que están afiliados a un sindicato o al secretario de general de un sindicato, también nosotros estamos en la mejor disposición de brindarles el servicio que corresponda. Y precisamente en estos temas laborales, eh, me ha tocado escuchar, pero seguramente tú estás más enterada, Gaby, que en no pocas ocasiones, digamos, el servicio de asesoría por parte de este Instituto Federal de Defensoría Pública no es solicitado, digamos, en un primer momento por, pongamos por caso, la persona trabajadora, sino que ya en la audiencia, digamos, es la persona juzgadora la que considera, la que manda a llamar, pues, a un asesor jurídico del IFDP para que se haga cargo de la defensa de la persona trabajadora. ¿Por qué sucede esto? Eso es algo muy bello que se implementó en la nueva Ley Federal del Trabajo a consecuencia de la reforma laboral. Si la persona juzgadora detecta que efectivamente hay una ineficiencia técnica en la representación de alguna de las partes, le va a decir a ya sea a la parte actora, a la beneficiaria o al demandado: "Oye, ¿sabes qué? Yo veo que el abogado que tienes no sabe o no puede con tu juicio". Te lo va a decir en otras palabras, obviamente. Y es mi obligación decirte que veo una deficiencia técnica, una notoria deficiencia técnica en lo que está haciendo tu abogado por ti, sea abogado particular o sea la profe. Veo yo, juez, que no están actuando en favor de tu representación. Primero, es mi obligación, juez, decirte: "¿Sabes qué? Yo noto esto, te doy 3 días para que me designes un nuevo apoderado. Y si no lo haces, yo te voy a designar a uno, o voy a pedir que te designen a un representante jurídico, ya sea, la ley dice, de la Profedet o del Instituto Federal de Defensoría Pública". Pero, a veces, pues, evidentemente, los asuntos que pueda llevar cualquier otra institución, pues, no son lo ideal, y piden el apoyo a la Defensoría Pública para que se designe a una persona asesora que represente a la parte que no se encuentra defendida de manera adecuada. Y ya que mencionaste, bueno, has mencionado en varias ocasiones a la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Digamos, utilizando a la Profedet como mero ejemplo, eh, ¿qué diferencias encuentras entre los servicios que brinda de asesoría jurídica, de representación jurídica, el Instituto Federal de Defensoría Pública, respecto de servicios similares que prestan otras instituciones públicas? Digo, empezando por el de la Profedet de entrada. Es que definitivamente la prestación del servicio que se realiza en todo el instituto es de alta calidad, no solo porque estemos ahí y sepamos cómo trabajan, sino que
Constantemente nuestras personas asesoras, oficiales administrativos y demás personal está constantemente actualizándose y capacitándose en diferentes rubros. Por decir algo, está la especialidad de asesoría jurídica. La especialidad de asesoría jurídica que nos brinda la Escuela Federal de Formación Judicial abarca todas las materias. Es una labor titánica estar en la especialidad de asesoría jurídica, porque no nada más vas a ver lo que tú llevas, vas a ver todas las materias que le corresponden al instituto en diferentes juicios. Entonces, seas o no especializado, si eres asesor laboral y te tomas esa especialidad de asesoría jurídica, vas a saber de derecho civil, de derecho mercantil, de derecho laboral, de derecho fiscal, de la aplicación para niñas, niños, adolescentes, para personas mayores, para personas en situación de movilidad, y es un bagaje que todas las personas asesoras y oficiales administrativos que están en el instituto toman. Entonces, me parece que ahí sí, estamos en una clara ventaja, porque al personal del instituto le gusta primero estar capacitado y actualizado. Entonces, las estrategias jurídicas que ellos realizan para sus diferentes medios de defensa sí tiene otra perspectiva, sí tiene otro tinte. Y como lo mencionábamos desde el principio, por bases estamos obligados a señalar el contexto sociocultural y económico de nuestras personas usuarias, que eso no lo realizan muchas dependencias, muchas procuradurías, muchas defensorías a niveles locales. ¿Por qué? Porque también es cierto, hay carga de trabajo excesiva tanto a nivel local como federal, pero a veces ya el acontecer cotidiano no te permite estar buscando otras alternativas de medio de defensa. Comentaba en la reunión que tuve en la mañana que lo que hemos notado, por ejemplo, en materia laboral, para acreditar una relación laboral, muchas de las ocasiones, defensorías locales o procuradurías locales únicamente dicen, si no tienes el documento, no hay manera de justificar o no hay manera de acreditar una relación laboral. Y he visto yo los trabajos de los asesores muy ingeniosos, muy novedosos, donde además del WhatsApp les dicen: "Oye, tú tienes un video, o hay manera, o hay forma de acreditar que tú estabas ahí". Sí, yo le dije a mi jefe y mandaba todos los WhatsApp de: "Ya llegué, ya me voy, ya cerré la tienda". Tienes esos elementos que no son precisamente un documento para hacerse llegar de la verdad, que eso es lo más importante. De verdad, las personas asesoras jurídicas y mi reconocimiento para ellos, que buscan cómo, obtener un sí en un medio de defensa y no es el buscar el pretexto para no apoyar a las personas usuarias. Claro, a veces nos cuesta un poquito más de trabajo, establecer esta estrategia, pero no por ello, se les impide hacerlo. Definitivamente, para mí, la capacitación, esa pericia que se va obteniendo del día a día, del trato con el usuario, es lo que hace notoria la distinción en el servicio que se presta en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y mencionaste una palabra por demás relevante. Digo, de entrada, es lo que dice la Constitución, es decir, un servicio de defensoría pública de calidad, y subrayo de calidad. Mencionaste ya cómo se vincula la capacitación que reciben las personas asesoras jurídicas precisamente con la calidad. ¿Cómo monitorea el instituto o cómo verifica el Instituto Federal de Defensoría Pública precisamente esta calidad del servicio que cada persona asesora jurídica le brinda a cada persona usuaria, sea un trabajador o trabajadora, una persona con discapacidad, una persona indígena, alguna infancia representada o algún adolescente? ¿Cómo se encarga el instituto de esta verificación de la calidad de los servicios que dan estas personas asesoras jurídicas, Gaby? Esa es una excelente pregunta, pero me la voy a guardar tantito porque me voy a regresar a otra diferencia que sí Sí. tenemos con otras defensorías y procuradurías. Volviendo a la especialización, en el instituto contamos con diferentes protocolos de atención que Mm. se han elaborado y diseñado para que los asesores particularicen el servicio a estos grupos vulnerables, y tenemos el protocolo de atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional, el protocolo de actuación para la atención de personas con discapacidad y el protocolo de actuación para la representación especial de niños, niños y adolescentes.
Eso no quiere decir que no atendamos a todos por igual. Quiere decir que también, además de estos protocolos especializados, tenemos un protocolo general de atención al usuario donde se establece que cuando las personas usuarias llegan con nosotros, siempre se debe de procurar hablarles en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos jurídicos, porque a veces incluso nosotros como abogados hay sentencias, jurisprudencias, criterios que a nosotros nos cuesta trabajo entender, pues más a una persona que no está empapada de toda la situación jurídica que puede envolver este tecnicismo jurídico. Ahora bien, voy con tu pregunta. ¿Cómo vemos la calidad del servicio? Es algo muy fuerte. La supervisión. Todas las personas asesoras jurídicas y defensoras públicas son supervisadas. En el instituto está la unidad de supervisión y evaluación y por lo menos una vez al año se lleva a cabo la revisión de la actuación de las personas en los diferentes servicios que se dan. Entonces, en esa supervisión se valora y se evalúa cómo es la calidad en el servicio, qué tanto se tiene una comunicación con el usuario, si es que efectivamente los medios de defensa se presentaron en tiempo y forma, o si fue el medio de defensa correcto, o si también se tuvo una proactividad por parte de la persona asesora para solucionar la problemática que presentaba la persona usuaria. Porque muchas de las ocasiones, cuando tú estás con el usuario platicando de su problema, me voy a poner el ejemplo del primer señor, el señor iba solo porque lo iban a sacar de su casa, nada más por eso. Pero ya a consecuencia de estar platicando con él y a lo largo del juicio te das cuenta de que necesita otras cosas y que él no lo dice por temor, por miedo, porque dice aquí no es. Y O si porque no nosotros sabe. o porque no sabe, claro. Pero si a lo largo del servicio que tú vas brindando te das cuenta de que la persona no tiene, cubierta una necesidad, pues buscas la forma de apoyarlo. Me voy a ir a otro ejemplo. Con una asesora laboral llegó una mujer, migrante guatemalteca, que ya tenía aquí en México 32 años, 33 años, ya vivía con un mexicano, procrearon una niña, que ya no era una niña cuando llegó con la asesora, evidentemente, pero, el señor falleció. El señor ya tenía una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez por parte del Seguro Social, pero ellos jamás se casaron porque era ilegal, voy a poner ilegal, es ilegal. La señora era migrante y no tenía documentos, y por 33 años nadie les dijo que se podía regularizar porque ya tenían una niña. Entonces, ella llegó con la asesora laboral para precisamente reclamar la pensión por viudez, porque el Seguro Social no se la quería pagar por el hecho de que no tenía una credencial de lector. Eso era lo que le decían. No, no te podemos dar la pensión por viudez, ni la pensión que pides para tu niña, que además tiene una discapacidad mental permanente, porque no tienes una credencial de lector. Ni siquiera le recibían los documentos. Entonces, cuando llega con la asesora laboral, se percata de que ella no tiene una condición, migratoria regular y la turna con un asesor en movilidad para que le brinde la atención correspondiente, y ella a su vez se la queda para que, vea el trámite y la gestión de la pensión. Afortunadamente, esto pasó después de la reforma laboral, y fue un poquito más ágil. Ahorita la señora ya tiene la condición, de reconocida de residente permanente en México, ya está gozando de una pensión igual que su hija. Pero de esa plática que tienes con el usuario, que también es lo que se evalúa, por parte de la unidad de supervisión, se percata si efectivamente la calidad que brindamos en el servicio, se alcanza o tenemos que aplicarnos más como personas asesoras en nuestro servicio. Que ahí una duda, digo, como abogada, tú representas a alguna persona, tú llevas algún caso, pero digamos, la satisfacción de la pretensión de tu representada no es competencia exclusivamente tuya. Es decir, como abogada, como muy buena abogada que eres, eso no significa que siempre, ahora sí que vamos a ponerlo en términos muy concretos, ganes todos los casos. Este elemento, ¿cómo se considera al momento de la supervisión y la evaluación?
Es que más allá de eso, creo que el resultado, bueno, sí es una parte muy importante, no solo es importante para la persona que lo gane o que lo pierda, sino para ti como abogado, porque a final de cuentas, eso es un checklist más a tu ego, pero a tu ser como profesionista. Desde la unidad de supervisión y evaluación no se evalúa por sí solo el resultado. El resultado es la cadena de una serie de eventos que llevamos en nuestra representación que puede o no culminar en una resolución favorable. Yo me acuerdo mucho, y eso sí me lo dijeron en una supervisión, que yo desde el principio le explicaba a la persona usuaria: "Oiga, es que no se va a ganar porque esto no se dijo en el juicio de origen, era un juicio contencioso administrativo. Y yo estoy muy consciente que no se va a ganar porque todas estas pruebas que usted a mí me presenta jamás las ofreció en su juicio de origen y en un amparo directo ya no hay posibilidad de presentar las pruebas, pero yo lo pongo. Eh, no hice constar que yo sí le avisé que no lo iba a ganar. Pero también ella ya lo sabía. Y entonces, cuando a mí me supervisan, me dicen: "Oye, sí, sabemos que no lo hiciste mal, efectivamente, sabemos que desde el principio venía mal el juicio, pero tú nunca le dijiste que no lo iba a ganar". "No, yo sí se lo dije". "No, pero no lo hiciste constar". "Ah, bueno, tienes un buen punto". Efectivamente, tenemos que hacer constar con diferentes documentos, medios, constancias de entrevista, de llamadas, cuál es la actuación que nosotros hacemos, porque ante todo el usuario debe tener la certeza de lo que está pasando en su expediente interno, en su representación. Entonces, el resultado no me parece que sea algo que vaya a afectar la calificación, sino todo el procedimiento que se llevó a cabo, porque a lo mejor igual pude haber ganado el juicio, pero tampoco le fui informando al usuario cómo iba su juicio. Oye, pero es que yo gané el juicio. Sí, pero no le fuiste avisando que, fue su audiencia, o que ya pasaste a alegatos, o que pasó a proyecto de sentencia. Sí, pero gané el juicio. No, el punto es el usuario, que se sienta, sabedor de lo que está pasando. Eso es lo importante. Gane o pierda, no es el punto final, no es la meta. Claro que sí es importante, pero la meta es brindarle el servicio de calidad a lo largo de todo el servicio que se le esté brindando. Maestra Gabriela Ruiz García, Gabriela. Gaby, querida, sinceramente he disfrutado muchísimo esta conversación contigo. Digo, somos compañeros y he aprendido muchísimo en estos minutos a partir de tu exposición y la claridad con lo que has hecho, la has hecho, solo te la puedo agradecer. Y estoy seguro que para todas las demás personas que en este momento están escuchándote, que te van a escuchar más adelante ahí en Spotify, ya cuando se suba esta charla, esta conversación, les va a resultar sumamente útil conocer con detalle no solamente, y esto me parece importante, no solamente esto que tú y tu equipo hacen en el instituto, lo que se hace puertas adentro, que es muy importante, pero sobre todo esto que nos has informado con ejemplos, que nos has expuesto con claridad cómo se le da el servicio a las personas usuarias, insisto, en materias, en materias que no son la penal, porque por lo regular, pues siempre vinculamos Defensoría Pública con la defensa penal, pero esta exposición que nos has ofrecido con claridad, con sencillez, de manera directa, me parece que nos ayuda bastante a todas las personas a entender, y sobre todo esto también que mencionaste en torno a que las personas asesoras no necesariamente están todos los días siempre sentados en su oficina, sino que salen a buscar los asuntos que resolver, los asuntos que plantear. El otro caso que mencionaste de esta persona adulta mayor que iba, ahora sí que iba por un asunto distinto y al percibir ustedes sus necesidades jurídicas, pues ahora sí que le brindaron el servicio completo, la atención completa y fueron solucionándole problemas que quizá la misma persona
no sabía, no tenía la información suficiente para entender que le afectaban, que enfrentaba esos problemas. No me resta sino agradecerte y más bien preguntarte algún mensaje final que nos quisieras compartir, Gaby, al margen de que haya por ahí algunas preguntas. Sí, muchas gracias. Pues en la Defensoría Pública estamos para ayudar a cualquier persona. Definitivamente, reitero, a veces no somos competentes para todos los asuntos, pero sin embargo, a las personas solicitantes del servicio que acuden, se les da la información necesaria para acudir a otra institución que sí sea competente para brindarles el servicio. El servicio de la Defensoría es totalmente gratuito y estamos a sus órdenes también desde la Dirección de Asesoría Especializada. Es una labor muy bonita la que se hace en el instituto, de verdad es una cantidad extensa de usuarios la que llegan todos los días, pero no por eso las personas asesoras y oficiales y todo el personal que está ahí, deja de hacer su mejor esfuerzo. Al contrario, el trabajo sale y sale bien. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, Gaby. Y una última duda. ¿Qué pasa con el Instituto Federal de Defensoría Pública a partir del 1 de septiembre? Sigue, sigue, Jolín. sigue. Sí, o sea, lo que me refiero es, ustedes bajan la cortina, cierran las puertas o siguen Sí, trabajando. se baja todo. No, definitivamente no, los juicios siguen avanzando, no se suspenden como tal los términos. Tenemos diferentes usuarios de servicio. Pongo el ejemplo otra vez de personas con discapacidad. Como saben, hay programas sociales para que se les brinden los apoyos económicos correspondientes y la Secretaría del Bienestar a veces les suspende los pagos y no por el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal se vaya a extinguir ahora en agosto y el primero entre en funciones el órgano de administración, quiere decir que nosotros ya no los vamos a atender, no, al contrario, los asesores siguen trabajando, seguiremos trabajando. ¿Qué va a pasar? Pues estamos esperando, pero a las personas usuarias de los servicios se les sigue atendiendo y se les seguirá atendiendo de manera normal. Pase lo que pase y cambie lo que cambie, el instituto tiene que seguir trabajando en favor. Nos queda claro. Entonces, lo voy a poner en estas palabras, Gaby, tú me corriges. Tú como asesora jurídica, como responsable de un equipo de personas asesoras jurídicas, se deben a sus personas usuarias y las seguirán atendiendo. Eso es lo que va a pasar a partir del 1 de septiembre. Seguirán ustedes brindando con la misma calidad los servicios que hasta este momento siguen brindando. Es así, ¿verdad? Es así, totalmente. Seguimos trabajando y seguiremos trabajando mientras estemos ahí, los que estemos ahí, los que sigan ahí, seguirán trabajando para los usuarios. Muchísimas gracias, Gaby. Y pues de verdad he disfrutado muchísimo esta conversación. Curiosamente ahora la estamos teniendo así, a la distancia. Eh, Eso significa que me he perdido de estas conversaciones in situ, pero de verdad lo he No, disfrutado mucho, Gaby, y eso estoy seguro que es muy provechosa para todas las personas que nos están escuchando. Doctor Rafael Estrada, no sé si guste hacer algún cierre. No, pues qué susto nos metieron, doctor Báez. Pensábamos que, como dijo la maestra, el 1 de septiembre ahí nos vemos, mi zarape, pero no. El compromiso es enorme, como ha quedado demostrado hoy, un compromiso de gran profesionalidad y gran respeto y cariño por la justicia independiente, pero también por la justicia eficaz desde la sede de la Defensoría. Felicito enormemente a nuestra brillante ponente de esta tarde y le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros. Gracias al doctor Báez, como siempre, por traernos gente como Gabriela Ruiz, de esa jetatura, de esa categoría intelectual, de esa brillantez y de ese perfil ético y responsable con lo mejor que tiene este país, que es las personas con hambre y sed de justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director de la revista Tiempo de Derechos por sus palabras. Digo, tomo lo que me toca también desde este Instituto Federal de Defensoría Pública sí, y muchísimas gracias. Sí, si el doctor Báez no sabía, esa era la pregunta con trampa, ¿no, Gaby? Porque si el doctor Báez no sabía qué iba a pasar el 1 de septiembre, pues ¿quién podía saberlo, no? ¿Eh? No, para yo nada. creo que sí, pero esperemos lo mejor y damos lo mejor nada más. Eso es lo que nos toca.
y muchas gracias al contrario a ustedes por la invitación. Pues muchas gracias, Gaby. Doña Susana, Sí, si me permite, antes, ah, doctor Carlos Báez, unas palabras también. por favor, nuestro querido director de la fundación, por favor, don César. Discúlpenme que por problemas técnicos no puedo encender mi cámara, no logré que trabajara, pero pues por audio espero que sí me puedan escuchar bien. Lo único que yo quisiera agregar a todo lo que ya se ha comentado es unirme a la felicitación a la maestra por su profesionalismo, por su entrega y por la pasión con la que hace su trabajo. Gente así es la que formó un poder judicial sólido, que tenía o que tiene hasta el día de hoy la mayor aceptación dentro de la población sigue siendo la institución más confiable dentro de nuestro país, gracias al esfuerzo de gente como ustedes dos, que no hacen más que pensar en la justicia y sobre todo en la justicia desinteresada por los más pobres, por los más necesitados. Así que lo único que quiero es felicitarlos y resaltar por esa labor que hacen todos los días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, César, querido César, el director general de la Fundación Aguirre Anguiano Chávez Jáuregui. Y pues, ¿qué más decir? Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias. No sé, doña Susana, si hubiese alguna otra cosa que agregar. No, pues muchas gracias también felicitarlos, felicitar a la maestra, muchas gracias por toda la información que nos proporciona y bueno, toda muy importante. Y bueno, no, nada más unirme a ellos con esta felicitación. Quedaron algunas preguntitas en el chat, las tomo y se las reenvío si quiere, doctor, para que se las haga llegar a la maestra. Son O, poquitas, una felicitación. o Si si quieren quieres, de si una tiene vez, tiempo, ujú. Gaby, de una vez contestarla, adelante. Bueno, preguntan dónde tomar cursos especializados en derechos del niño. Otra de las preguntas fue, ¿dónde podemos conocer o consultar información general o estadística de los asuntos que tienen en la unidad de atención especializada o del instituto? Y felicitaciones por el programa. Y Muchas también gracias. que si se puede realizar la labor, perdón, nuestra, incluso llevar adelante juicios en modo virtual, más que nada de abusos a niñas, niños y casos graves de violencia, con medidas cautelares. Uf, bueno, son varias preguntas. La primera, ¿dónde poder tomar cursos de atención o de trato para niñas, niños y adolescentes? La Escuela Federal de Formación Judicial tiene diferentes cursos, especialidades, talleres, seminarios, que varios de ellos son para público en general, no son exclusivos ni del Poder Judicial de la Federación ni del instituto. Entonces, yo les sugeriría que entren a su página de internet para que estén revisando constantemente las convocatorias para los mismos. La siguiente ya se me olvidó. Dice, ¿dónde podemos conocer o consultar información general o estadística de los asuntos que atienden en la Gracias. unidad de atención especializada? Bueno, toda la información de los servicios que se brindan en el instituto, en la propia página del IFDP, pueden encontrar tanto los protocolos de atención que mencionábamos especializados, son públicos, nada es oculto, todo se publica, todos los números de atención, tanto en asuntos penales, en materia civil, familiar, de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, se pueden visualizar en los informes anuales que están debidamente publicados. Toda la información es pública y la pueden checar en la página del instituto. Son documentos en PDF que cualquier persona puede tener acceso con una computadora o con un celular. No hay una restricción al respecto. Y para la atención de los asuntos virtuales que refiere, ahí es todo un tema que a lo mejor ameritaría otro programa con alguien más aún especializado, pero para ese tipo de atención de niños, niñas y adolescentes, desafortunadamente nos encontramos con que la mayoría de esos delitos son de carácter local. Entonces, al ser de carácter local, son las fiscalías locales las que tienen que dar la atención correspondiente y en este caso, bueno, vamos a llamarle el DIF o los DIF locales para el apoyo en esa instancia en materia penal.
Sí, ojalá y se dé una modificación de reforma para esa situación a nivel local y pudieran ser de manera virtual. Pero bueno, desafortunadamente se tiene que tomar en consideración que para eso los presupuestos estatales son los que se tendrían que modificar para hacer toda una renovación a ese sistema de acceso a la justicia. Me parece que son todas, Ok, ¿verdad? muchas gracias. Sí, sí serían todas. Muchas gracias, maestra. No, que a la orden. Pues muchísimas gracias, querida Gaby, la maestra Gabriela Ruiz García. En breve te haremos llegar el reconocimiento correspondiente. Me parece que aquí te lo podemos mostrar, aunque físicamente te lo haremos llegar con posterioridad, con las firmas de nuestros directores. Por un lado, el doctor Rafael Estrada Mitchell, de la revista Tiempo de Derechos, y por el otro lado, del maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, quien fue quien hizo uso de la voz hace un momento, el director ejecutivo de esta Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Insisto, en breve lo tendrás ya en tus manos, pero por el momento velo así y próximamente te lo haremos llegar. Muchas gracias de verdad por la invitación. El reconocimiento es un plus. Me agradó mucho poder haber compartido un poquito de lo que se hace en la Dirección de Asesoría Especializada. Pues de nuevo, muchas gracias a nuestra entrevista del día de hoy, a nuestros directores, a todo el equipo que hace posible este tipo de actividades, particularmente a la licenciada Susana Miguel, al resto del equipo, por supuesto, y a todas las personas que pues nos han seguido de manera en tiempo real, digamos, en esta conversación y al resto de las personas que más adelante podrán escucharnos ahí donde se escuchan este tipo de podcasts. Muchísimas gracias, un gusto saludarles y nos estamos viendo próximamente. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.